Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias a todos por estar aquí presentes, gracias a los expositores, seguimos agradeciendo, gracias a la facultad también por la logística en esta nuestra casa de estudios. Contarles, primero yo voy a muy breves palabras, contarles un poco cómo surgió la idea de estas jornadas, que bajo el título aparentemente inocente, esconde un plan diabólico. Bajo el título de Desafíos actuales de la justicia porteña, que puede parecer así medio genérico, la idea surgió el año pasado y fue mutando. El año pasado, como todos saben, se cumplieron 20 años de la Convención Constituyente y de la sanción de la Constitución de la ciudad, que tenemos aquí presente en primera fila una ex convencional, la doctora Robertino. Y se empezaron a generar distintas jornadas, ¿no? Y eventos recordatorios. Desde algún ámbito académico, desde algunos ámbitos institucionales, y por lo menos para algunos de los que estuvimos en esa convención, en tareas obviamente mucho menores, o que transitamos de distintas maneras estos 20 años, digamos, de distintos lugares de la praxis institucional de la ciudad, dejaba un sabor un poco agridulce o amargo, ¿no? Eran jornadas en general de un tono quizá autocelebratorio, y con personalidades muchas conocidas o reconocidas en el ámbito jurídico, pero en general que habían personas que estaban alejadas de lo que había sido el origen o la praxis o el desarrollo de las instituciones autonómicas, cuando no académicos o doctrinarios abiertamente contrarios, digamos, a las tesis autonomistas de la ciudad, y sobre todo, y lo que más a uno lo ponía un poquito inquieto, a los principios ya sea organizacionales o axiológicos que parten de la Constitución de la ciudad, y tienen que ver fundamentalmente con una profundización de la democracia, con una maximización de la autonomía de la ciudad, pero no por un tema de egolatría de los porteños, sino una maximización de la autonomía de la ciudad para poder llevar adelante ese proyecto de profunda descentralización, democratización y de una sociedad más igualitaria, que son las normas que campean por todo el articulado de la Constitución de la ciudad. Entonces, en ese contexto, algún día en una charla con los doctores Kristen, Otero, de pensamiento penal, dijimos, la verdad que estaría bueno armar algo que reflejara un poco la praxis de los dos fueros de la ciudad, no por nada, sino por eso lo que tenemos hoy, por esta autonomía acotada, para contarlo, porque acá ha habido un montón de procesos. Ayer en el taller de ponencia se dio cuenta de muchos de ellos, y sobre todo hacer una mirada de estos 20 años o de esta praxis o de esta justicia porteña que tenemos. La justicia también no para mirarnos a nosotros, sino porque los conflictos constitucionales, más allá de lo que sucede en otros poderes, muchos se debatieron en estos ambientes. Entonces esa fue un poco la idea, de armar unas jornadas que tuvieran una mirada desde el punto de vista de los dos fueros, más o menos. Por eso cada uno de los paneles están integrados por 3 personas, que son alguien que viene o ha sido invitado del campo del fuero o del campo del derecho administrativo, otro que ha sido invitado desde el punto de vista penal, y una tercera persona ahí en cada panel, que en general son invitados extra, digamos, que son o representantes de alguna organización no gubernamental o de algún colectivo involucrado. Esa ha sido un poco la estructura, tener una visión desde distintos lugares, incluida la visión extrainstitucional. Y también los 6 ejes que hemos definido también tienen que ver con esto de que queríamos hacer una mirada de debatir o analizar algunos de los temas que no solo están en la agenda, por lo menos más institucional o más formal de este tipo de circuitos. Entonces tenemos un eje de derecho a la ciudad, un eje que le pusimos el derecho de los olvidados, pero era para tratar, digamos, a los colectivos más discriminados o más desigualados, digamos, en esta sociedad. Tema de despenalización de drogas, que es un tema que se difunde ilegalmente el doctor Julián. Y esa fue un poco la génesis de estas jornadas. Entonces, en ese contexto también, y en el plano de fantasía que teníamos cuando las organizábamos, decíamos, bueno, la verdad que lo que nos encantaría sería poder tener como apertura y cierre 2 visiones, digamos, también así, no quiero decir no mayoritarias, ¿no? Pero sí de visiones que nos hagan pensar un poco, o que hayan tenido participación en este proceso, y que nos hagan pensar
críticamente y desde el lugar de los valores que la Constitución de la ciudad encarna. Entonces, en ese contexto tenemos hoy el privilegio, por suerte, de tenerlo a Roberto Bargarella para que inaugure esta etapa de exposiciones de las jornadas, y mañana en el cierre a quien fue convencional constitucional también y que creo que presidía la comisión de redacción, la comisión redactora, Raúl Zaffaroni. Así que bueno, no mucho más, quería robar no mucho más, sino explicar un poco y poner en contexto estas jornadas que hoy comienzan en su fase expositiva, y pasarle la palabra al doctor Mario Joyano. Bueno, gracias, buenas tardes. Realmente le decía a Roberto cuando veníamos caminando para acá, vengo con sentimientos un poco encontrados, porque me acercaba acá a la facultad y estaba tomando nota que hace nada más y nada menos 43 años llegaba a esta casa de la mano de mi papá y mi mamá, prácticamente de la mano porque era un chico, así que eso me generó cierta nostalgia al acercarme a esta casa que nunca he regresado muchas veces, afortunadamente. Pero bueno, también la alegría de venir a compartir este tramo de la actividad y sobre todo estar en la mesa con Guillermo. Tenemos una enorme amistad virtual y bueno, es un juez a quien sigo mucho y que me gustaría poder suscribir mucho de su fallo. Y por supuesto, bueno, con Roberto, que honestamente lo digo y quienes me conocen lo saben porque lo repito permanentemente, creo que es uno de los intelectuales más importantes que tenemos en nuestro país y que cumple esa función tan esencial del intelectual, que es incomodarnos permanentemente, sacarnos de las seguridades y de las certezas en las que nos hemos creído manejar, y este rol Roberto lo cumple y realmente bueno, nos interpela en forma permanente. Bueno, creo que este encuentro es francamente novedoso porque nos está planteando la posibilidad de la intersección entre dos disciplinas, entre dos saberes, el mundo del derecho administrativo y el mundo del derecho penal, que creo que no tenían demasiada agenda en común, o parecería ser que no fuera de este modo. Sin embargo, creo que en este encuentro, en algún punto inédito, demostrará que probablemente esto no sea tan así y que sean numerosos los temas de agenda en los cuales nos podemos complementar, podemos trabajar juntos y podemos avanzar. Bueno, viendo el temario que de algún modo ya lo ha descrito Guillermo, me parece que hay materia fundamental para avanzar. Desde la entidad que represento en esta ocasión, la Asociación de Pensamiento Penal, estos han sido temas que nos han ocupado desde hace varios años a esta parte y que creo que hacen al modelo de sociedad, evidentemente, en el cual queremos vivir o pretendemos vivir. Así que bueno, creo que hay un desafío importante que es pensar la actividad estatal. De esto me parece que es lo que va a girar fundamentalmente este Congreso, ya sea desde el ejercicio del poder punitivo o desde el poder administrador de la sociedad. Y al pensar en estas cuestiones, creo que el tema que nos convoca es el de los límites, que a veces es necesario pensar para tratar de colocar freno a algunos avances de lo que significa ciertas actividades arrolladoras por parte del Estado. Me parece que en esto tenemos que ser muy cuidadosos, ya que ni desde la academia, por supuesto, ni desde el Poder Judicial tenemos la legitimidad que da el sistema democrático a través de los actos eleccionarios
como para pretender hacer prevalecer nuestra opinión por encima de la soberanía popular. Pero tampoco, por supuesto, los votos dan un bill de indemnidad para hacer lo que se quiera, como en algunas ocasiones hemos podido apreciar. Creo que en este sentido la tarea y esta confluencia del mundo administrativo y del mundo penal de algún modo debería servir para pensar esta actividad un tanto omnímoda que a veces se plantea desde el Estado. No creo que la academia, no pienso a la academia como un oráculo desde donde emanan verdades inconmovibles. Me parece que la tarea fundamental es la de traducir el programa de vida de los argentinos, que es el programa de la Constitución, y este es el punto de encuentro fundamental entre estos dos mundos. La traducción de un programa constitucional en el cual hemos tenido muchas dificultades los argentinos a través de nuestra historia. No me quiero remontar a hacer racontos que todos conocemos, pero ya sabemos las consecuencias de habernos apartado de del programa constitucional, del programa de vida de los argentinos. Esto lo hemos vivido en forma a veces extrema y grave, pero en otras ocasiones quizás en modos más deleterios, a través de legislaciones que en términos generales no logran traducir debidamente este programa constitucional. Estos desapegos de la actividad legislativa que tantos dolores de cabeza nos producen y nos provocan. Cerrando esta breve intervención, no quería dejar de compartir con ustedes unas palabras que me parece que vienen muy a cuento, que a mí me impactaron bastante y tendríamos que tener en cuenta. El año pasado tuve la suerte de estar en Costa Rica para un congreso de ejecución penal, y lo abrió el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, un hombre historiador y un hombre muy sensible. Y me quedaron muy grabadas sus palabras, cuando él nos deseó mucha suerte en las deliberaciones, que fueran deliberaciones fructíferas, productivas, pero que fundamentalmente no nos olvidáramos que afuera de estas cuatro paredes hay ciudadanos y ciudadanas que están esperando que lo que nosotros deliberemos sirva y contribuya para mejorar su forma de vida. Esto me parece que son palabras muy sabias y que no tenemos que perder de vista. Fundamentalmente desde la abogacía y desde la academia, donde a veces tenemos ciertas tendencias al autismo y al ensimismamiento. Yo creo que no tenemos que, en este sentido, olvidar que esta es una tarea que tiene que redundar en mejor calidad de vida para la ciudadanía. Y yo soy muy crítico con esta profesión que amo, que adoro, y que si volvieran a ser 20 veces volvería a ser abogado. Pero no puedo dejar desde este amor hacer esta autocrítica a los refractarios que hemos sido desde la abogacía a los cambios y a interpretar lo que está reclamando la sociedad en determinados momentos históricos. Por supuesto que el caso del juicio por jurado, que creo acá algo se va a debatir, ha sido paradigmático en este sentido. Los obstáculos que han venido fundamentalmente, indudablemente, desde la academia y desde el Poder Judicial para lograr la implementación. Han tenido que pasar 160 años de historia para que viéramos florecer solamente por el momento en 3 provincias, y auguramos que sea en muchas más y en el resto del país, por supuesto también aquí en esta misma ciudad autónoma, el juicio de los pares, el juicio democrático por antonomasia. Así que me parece que estas son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta al momento
de deliberar, como nos recuerda Roberto, tratar de evitar este cierto elitismo ilustrado que no nos deja a veces ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que nos dificulta levantar la nariz de nuestros propios ombligos para ver lo que está sucediendo en el resto de la sociedad. Así que esto es lo que realmente desde nuestra asociación desearíamos que esta actividad contribuya a promover democracias más deliberativas, más participativas, menos delegativas y menos representativas, y en definitiva una abogacía más conectada con la sociedad, reconociéndonos como actores sociales, reconociendo que no somos ajenos a la forma de resolver los conflictos en nuestra sociedad, en una sociedad que ha sido institucionalmente diseñada a imagen y semejanza de la abogacía, por lo cual creo que mal haríamos o hacemos en desentendernos de esta realidad. Así que eso, auguro entonces que este paso provocativo de juntar dos disciplinas que aparentemente tienen pocos puntos en contacto, contribuya para todo esto, para una abogacía más comprometida con nuestros conciudadanos y que haga aportes concretos a un mejor vivir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. También para mí es un honor estar acá y es un privilegio. Quería agradecerle especialmente a Guillermo y a Mario, a los que también felicito por el trabajo que hacen, por las decisiones que toman y por el modo en que ayudan a aportar pensamiento, digamos así, fresco y novedoso, que ya por eso tiene sentido, pero que además es más que eso, porque es un pensamiento fresco y novedoso, abierto a inquietudes críticas que ayuden a remover lo mucho que nuestro derecho tiene de anquilosado, de reaccionario en muchos sentidos. Y me parece que el trabajo de ellos como jueces o como intelectuales, es el tipo de aporte que uno agradece y que colectivamente también necesitamos, porque eso, necesitamos renovar el modo en que estamos pensando y haciendo el derecho. Yo, digamos, tratando de hacer honor a la invitación de ellos, había pensado qué aporte podía hacer, y muy en línea con lo que señalaba Guillermo, yo quería aprovechar, inclusive tomar como excusa la invitación para pensar un poco el cuerpo igualitario que yo derivo de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad, y ponerlo en diálogo crítico con algo de lo más interesante que ha ofrecido la doctrina penal contemporánea, que tiene que ver con el garantismo jurídico. Entonces, mi propuesta, mi intención ha sido un poco en línea con lo que se decía, repensar críticamente los principios que animan al constitucionalismo, yo diría, en el país y en la ciudad, pensando en ese núcleo que yo describía como núcleo igualitario, y ahora voy a adentrar un poco en la definición de cómo entiendo ese igualitarismo, para ponerlo en diálogo crítico con el garantismo, porque yo entiendo que es la mejor versión que la doctrina penal contemporánea tiene para darnos acerca de cómo entender y pensar la materia penal. Entonces, empiezo con unas breves definiciones simplemente para dejar un poco claro de qué voy a estar hablando. Tomo al garantismo como sus dos grandes etapas, una visión, si se quiere, vinculada con la filosofía utilitarista y vinculada con el contractualismo también, muy preocupado por poner límites al poder punitivo desbordado, enloquecido, poner límites a la arbitrariedad estatal,
obras como la de Beccaria, de los delitos y las penas, una obra del siglo XVIII, fue paradigmática de un momento, yo diría fundacional del garantismo, en ese énfasis, con todo lo interesante y todo lo problemático que voy a tratar de señalar en ese núcleo que empezaba a gestarse sobre cómo pensar la materia penal. Y lo vincularía al garantismo a una segunda etapa más contemporánea, más vinculada con el trabajo de autores como Ferraioli o como el propio Zaffaroni, en donde, digamos, ese impulso inicial en favor de garantías individuales se expande en una teoría más completa, más robusta, que sigue teniendo un anclaje muy fuerte en el área penal, que se traduce en lo que algunos llaman como una visión minimalista penal, y que alcanza también a una preocupación por la cuestión social, y que se traduce en una preocupación por la defensa de, digamos, lo que son también garantías en materia social, contra, digamos, un desarrollo que era propio de la sociedad de finales del siglo XX, todavía hoy, digamos, muy hostil a lo que podemos llamar la lista y el conglomerado de derechos sociales. Entonces, entiendo al garantismo vinculado con esta versión teórica, digamos, que creo que es su mejor versión, aunque, digamos, también lo asocio a lo que ha sido la práctica efectiva del garantismo, que ha tenido que ver con eso, pero que también ha ido más allá, en formas muchas veces degradadas. Pero me interesaría pensar en una versión interesante del garantismo. El garantismo, por supuesto, que es reivindicable como teoría, sobre todo a la luz de lo que ha sido la práctica y el pensamiento penal dominante en materia penal en Argentina y obviamente y más allá, muy marcado por dogmatismos y brutalismo de todo tipo, digamos, por un uso descuidado y despiadado del aparato cognitivo estatal, y entonces obviamente que frente a este cualunquismo de la brutalidad, digamos, propio de estados como el argentino, revestido con ropajes diferentes, digamos, por supuesto que el aporte que hizo en la práctica y en la teoría del garantismo ha sido muy importante. Pero me gustaría pensar críticamente ese garantismo, porque creo que tanto en su núcleo más refinado como en su práctica es muy problemático, sobre todo para quienes partimos, como a mí me interesa, a partir de visiones, lo que yo llamaría visiones más robustas, igualitarias, que creo que son compatibles con mucho de lo que dice el garantismo, pero también existen ir más allá y a veces en otra dirección. Y entonces, por eso me gustaría, en primer lugar, digamos, aclarar a qué llamo, o a qué voy a llamar el igualitarismo. El igualitarismo, que insisto, yo creo que está presente en la mejor lectura de la Constitución de la ciudad, o la mejor lectura aún de la Constitución Nacional reformada. Yo lo describiría vinculado con dos compromisos fundamentales. Digamos, son dos compromisos un poco abstractos, pero que son perfectamente, digamos, traducibles a la práctica. Un compromiso es el compromiso con la defensa plena de lo que yo llamaría la autonomía individual, y esto en un sentido muy fuerte, que implica algo muchas veces descuidado, inclusive por el pensamiento de izquierda, digamos, que es la idea de cada persona como soberana, la idea de cada persona como dueña exclusiva de su propia vida, y esto quiere decir, digamos, soberana en lo que son sus decisiones más personales, soberana en cuanto a cómo quiere vivir, qué modelo personal, intelectual, profesional, sexual quiere seguir, soberana en cuanto a la decisión sobre qué concepción de vida, qué concepción de la persona, qué concepción del bien quiere abrazar, qué modelo de persona, qué plan de vida quiere perseguir. Entonces, por un lado, ese compromiso con una idea fuerte de lo que sería la autonomía individual, y por otro lado, una idea, yo también diría, una idea fuerte del autogobierno colectivo. Entonces, del mismo modo que uno piensa a cada persona como dueña de su propia vida, bueno, pensar a la comunidad como dueña de su propia vida, digamos, como la que debe hacerse dueña de su propio destino, y esto implica no simplemente una declaración, sino sobre todo arreglos institucionales que contribuyan a que como sociedad, digamos, tomemos las riendas de nuestra propia vida. Implica, digamos, también un diseño institucional particular.
Y en ese sentido creo que las instituciones, tanto a nivel nacional como la ciudad, en parte acompañan, en parte no. Y la práctica argentina, yo creo que en la materia, tanto la práctica política como la práctica judicial, un poco ya, digamos, trabajó en contra también de esos dos ideales, ¿no? de la idea de autonomía personal como de la idea del autogobierno colectivo. Pero digamos, sobre eso vamos a ir adentrándonos de a poco. Entonces, lo que voy a hacer a partir de esas dos presentaciones básicas, o sea, por un lado un ideario garantista y por otro lado un ideario igualitario. Quería poner en diálogo estas dos visiones y lo hice y me lo planteé curiosamente, ¿no? Tratando de pensar qué es lo que podría decir el igualitarismo que a mí me interesa suscribir frente a una doctrina que ha hecho tanta contribución importante al ámbito penal, pero que también, yo diría, genera insatisfacción, o a muchos de nosotros nos genera insatisfacción y mucho gusto a poco en muchos sentidos. ¿Por qué nos genera también ese gusto a poco? Entonces, más de lo que yo veo como cuatro y medio, digamos, problemas, o tensiones o diferencias, ¿no? Y espero no ser injusto, digamos, con la caracterización que voy haciendo, digamos, de la práctica de garantismo. Un primer punto tiene que ver con lo que yo entiendo es el resultado de lo que ha sido el sesgo histórico del garantismo, que es un sesgo que diría muy típico sobre todo de lo que llamé la primera etapa del garantismo, pero no ajeno al último garantismo, que es lo que yo diría un sesgo contrario a cierto tipo de intervencionismo estatal. Pero ¿por qué ese sesgo? Bueno, un sesgo basado en una razón entendible que es, digamos, el Estado como primera o principal, no única en absoluto, pero sí como primera amenaza, digamos, en cuanto a que es el que monopoliza la violencia, el que malusa la violencia, el que tradicionalmente ha perseguido, el que tradicionalmente ha usado de modo descomunal, desmedido, descuidado, desproporcionado su poder punitivo. Y yo creo que eso, del mismo modo como en otra área del derecho que a mí me interesa mucho, que es la libertad de expresión, mucho de lo mejor del liberalismo, digamos, el liberalismo obviamente tiene mucho de buen liberalismo, mucho de lo mejor de lo que ha ofrecido el liberalismo en materia de libertad de expresión ha sido como resultado de un sesgo antiestatal, o sea, la idea de que el principal enemigo, la principal amenaza tradicionalmente lo ha sido, no es el único, pero tradicionalmente lo ha sido el Estado. Yo creo que eso se traduce, o se ha traducido habitualmente también en la materia penal, y ha llevado a muchos a pensar que, digamos, la mejor respuesta es el Estado que retire las manos, ¿no? Que retire las manos del tipo de violencia que habitualmente impone. Uso eso como metáfora, la idea de retirar las manos, porque me parece que muchas veces una versión, yo diría, muy común del garantismo, lo que pide es, digamos, frente a la tradición que ha sido muy propia de países como el nuestro, la tradición argentina del imponer, del abusar, del usar violencia, ha sido la de esa violencia descomunal. Bueno, por supuesto que era un buen consejo, retírese, salga de allí, saque las manos el Estado del uso de esa violencia. Ahora, me parece que es muy distinto, digamos, lo que el igualitarismo viene a pedir, porque el igualitarismo, en honor a esos dos principios, el de la autonomía individual y el autogobierno colectivo, bueno, pide sobre todo un tipo muy particular de intervención estatal, un tipo de intervención social particular, que tiene que ver con esto, con la reconstrucción de la comunidad, con el hacer posible el autogobierno, con el hacer posible la vida autónoma. Doy dos ejemplos de la práctica argentina para ver si ayuda a pensar, digamos, o a hacer visible qué tipo de diferencias estoy pensando en este primer punto. Tomemos, por ejemplo, el caso de lo que fue la toma de tierras en el caso del indoamericano. Bueno, digamos, un caso muy tremendo, digamos, en el que estuvieron involucrados, no quiero entrar ahora en esa historia, digamos, pero digamos, el gobierno de la ciudad, como el gobierno nacional, digamos, de violencia, de violaciones de derechos de todo tipo, de agresiones. Bueno, una respuesta posible
frente a lo que uno veía como las amenazas propias del Estado punitivo, el Estado que quiere, digamos, procesar y encarcelar gente y usar su violencia y descargar balas. Bueno, una que yo llamaría una respuesta garantista es la del retiro, de deje de tirar balas, digamos, saque las manos de ahí, no procese esta pobre gente. Bueno, sin querer ridiculizar esa posición, pero hay mucho importante en esa posición, pero es muy distinto de lo que yo creo que es el enfoque igualitario que corresponde, que es un enfoque que también fue usado en ese momento, que es el de, bueno, no, lo que tenemos que hacer es reunir a las partes, pensar el problema colectivamente, ver qué hacemos con la distribución de las tierras. Esto es una respuesta que puede dar el Estado y que puede dar también el juez, es la del retiro, la de no voy a hacer uso de la violencia que normalmente está el Estado tentado a usar, inclusive, digamos, sancionar o reprochar al Estado que quiere hacer uso abusivo de la violencia. Eso está muy bien, pero digamos, yo creo que es mucho más importante en ese tipo de problemas sociales el de buscar la otra solución, que es ¿qué puedo hacer yo? Inclusive yo como juez, digamos, ¿qué puedo hacer yo para juntar las partes, pensar el problema, pensar cómo se resuelve lo que está aquí en juego, que tiene que ver con personas que, digamos, reclaman por tierras que consideran que les corresponden o que tienen garantizadas también constitucionalmente? Entonces, esa sería una versión de el contraste entre estas dos lecturas. Una que lo que pide es el retiro de la punitividad, digamos así, que eso es muy importante a la luz de lo que es la práctica argentina, y otro es el que pide hacer algo particular. Pensemos otro ejemplo vinculado con las libertades personales y que tiene que ver también con un tema que ya se mencionó acá, que es el del consumo de estupefacientes. Bueno, muchos que reivindican una posición garantista, y yo creo que de modo muy decente, y es muy importante ese aporte, otra vez, en particular a la luz del brutalismo policial argentino y del brutalismo judicial argentino y del brutalismo jurídico argentino, lo que nos dicen es: saque sus sucias manos de ahí, digamos, Estado, saque sus sucias manos de ahí, no penalice a estas personas por el modo de vida que han escogido, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una respuesta posible y una respuesta interesante, otra vez, a la luz de lo que ha sido la práctica argentina de la brutalidad policial y la brutalidad jurídica, pero otra vez, desde una preocupación por la autonomía de las personas, ¿no? Uno podría decir, bueno, a lo mejor la respuesta que tiene que dar el Estado es otra, que no es la de la sanción, ni es la del reproche moral, ni es la del reproche jurídico, sino que es cómo se hace para reconstruir a esta persona, que a lo mejor, digamos, pienso en esas personas, digamos, personas que han perdido la autonomía, para que se recuperen como seres plenos en control de su propia vida. Hay un ejemplo que a mí siempre me choqueó cuando en la etapa que vivía en el exterior. Yo era más o menos amigo de Nils Christie, noruego. Bueno, y digamos, Noruega en muchos sentidos era el paraíso, digamos, de la reflexión penal y el paraíso de la práctica penal. Y era muy desconcertante para mí ver que parte de ese liberalismo, en un sentido magistral, único de Noruega, era esto de ver todas las estaciones de trenes rodeadas de personas narcotizadas, personas que habían perdido por completo el control de su vida. O sea, era como ver una maraña de zombies en el menudeo, digamos, en la venta de estupefacientes. Bueno, en un sentido era una respuesta extraordinaria del Estado, que tomaba a estas personas como digamos, personas que habían escogido ese modo de vida y no las criminalizaba. Pero también, digamos, aún en el paraíso del liberalismo, uno veía un problema en, bueno, a lo mejor lo que necesita este tipo de gente es otra cosa, que es un tipo de ayuda a la que pueden entrar o salir voluntariamente, pero digamos, ayuda que necesitan para poder reconstruirse como personas autónomas. No me interesa aquí decir cómo se tiene que resolver el tema. Lo que digo es, otra vez, hay modos distintos de pensar el problema. Una mirada habitual, muy habitual en la práctica argentina, es la de criminalizar al que opta por un modo de vida que muchos repudiamos. Bueno, hay otra respuesta que yo la vinculo más con la respuesta liberal garantista, que es
es un modo de vida como otros, déjelo tranquilo, no lo criminalice, que obviamente a la luz de la primera opción es mucho más interesante. Pero yo creo que hay una tercera posibilidad ahí, que yo me haría una respuesta igualitaria, que en este caso se preocuparía, como en el primero se preocuparía de cómo hacemos para reconstruir las condiciones del autogobierno colectivo, aquí es cómo hacemos para contribuir a que esta persona vuelva a tomar control sobre su propia vida. Ese sería como un primer punto de diferencias. Un segundo punto tendría que ver con la idea del minimalismo penal. Digamos, a mí siempre me ha resultado muy problemática la idea del minimalismo penal, no por lo mucho, sino por lo poco. No sé, para quienes entendemos, y yo creo que de una visión igualitaria no podemos dejar de entender al uso habitual del aparato penal en países como el nuestro, pero también en países como Estados Unidos, también en países como Alemania, también en países como Italia, como Inglaterra, digamos, y vemos el infierno que es común en la forma habitual de respuesta del Estado en relación con las personas a las que quiere reprochar algo, digamos, para decirlo brutalmente, digamos, el infierno que representa la privación de la libertad en países occidentales modernos y democráticos. Cuando coincidimos con ese diagnóstico, y pienso tanto en Ferraioli como pienso en Zaffaroni en Argentina, digamos, en la coincidencia en lo que podemos ver como la descripción de ese infierno, bueno, si nosotros identificamos ese tipo de situaciones como unas situaciones de símil tortura, bueno, por supuesto que la respuesta no puede ser la del minimalismo. La tortura es inaceptable siempre, bajo toda condición. Entonces, la tarea del buen juez y la tarea del buen doctrinario no es pegar por el minimalismo. Digamos, si describimos una práctica habitual como tortura, no, la respuesta frente a la tortura es la no tortura, no el minimalismo. Entonces, ahí hay algo que a mí se me hace, digamos, indigerible e inaceptable. Y me parece que hay un problema que es un problema de consistencia o de no animarse a ir tan lejos como se debe ir. Y no por una asunción irresponsable, digamos, y gratuita o alegre de formas del abolicionismo, sino simplemente tomarse en serio aquello de lo que uno parte. Y entonces, si uno se detiene en algún momento, no tiene la razón de por qué se detiene. Digamos, entonces, hay algo problemático en el minimalismo, porque la idea no es usar la guerra. No, la idea es, digamos, si yo tengo una posibilidad frente a la guerra, no es la de rescatar al herido. Digamos, yo no debo participar en la guerra ni debo ser funcional al mantenimiento de esa guerra. Digamos, mi idea es ponerme de pie frente a esa guerra. Mi idea es impedir esto, no devolver a la persona al aparato punitivo, como devolver al herido, digamos, lo sano y que vuelva a la guerra si quiere. Digamos, hay algo que es problemático en la concepción. Entonces, yo creo que el minimalismo penal, digamos, es parte de un problema de la concepción que nos ofrece el garantismo. Eso que aparece como central, yo lo entiendo como injustificable. Nos quedamos frente a un mundo, digamos, amenazador, nos quedamos frente a un mundo muy problemático, es pedir demasiado, no lo sé, pero digamos, en todo caso no podemos ser inconsistentes respecto de aquello que afirmamos teóricamente. Yo creo que eso otra vez, creo que entonces no se trata de minimizar todo lo posible, sino hacer algo diferente. Me parece que hoy el juez penal y el doctrinario penal piensa la respuesta, digamos, como el interruptor de la luz, sí o no. Entonces trato de apagar el interruptor todas las veces que sea posible. No se trata de eso. Hay respuestas posibles y usted puede ayudar a ofrecer respuestas diferentes. Por supuesto, digamos, el tipo de cambios que requieren, digamos, una crisis social, no es que se va a resolver a través del derecho penal, pero eso no debe darle una excusa al juez penal o al doctrinario penal para trabajar finalmente, digamos, de un modo funcional al mantenimiento de esa maquinaria que repudia en lo que escribe. Digamos, si hay razones para repudiarlo, su respuesta debe y puede ser otra. Entonces, la idea de no vamos a estar lejos porque
si no, digamos, generamos un problema peor que la enfermedad. ¿No? Digamos, hay una respuesta diferente, hay formas distintas de resolver este tipo de problemas y merecen ser exploradas. Una nota aquí de página al respecto, y esto es el medio del que hablaba. Yo creo que los problemas de consistencia, y lo que diría el problema de inconsistencia que es propio de las formas habituales del garantismo, tuvieron el reflejo que en Argentina tienen una repercusión muy dolorosa y apenas quiero abrir esa puerta porque es una puerta hiper problemática en Argentina, pero que tiene que ver con toda la discusión sobre los crímenes de lesa humanidad. Hubo, digamos, parte de lo que fue el gran debate que se dio en los 80 entre Nino y Zaffaroni, entre Carlos Nino y Zaffaroni, en parte versaba sobre este punto. Yo creo que Nino decía algo importante frente a Zaffaroni, que no dio una mala respuesta, pero digamos, que yo creo que era una respuesta incompleta o imperfecta en este tipo de puntos. Nino le decía a Zaffaroni, usted es un semi-abolicionista en el modo que se acerca habitualmente al derecho penal y un hiperpunitivista cuando pasa a tratar las cuestiones, digamos, vinculadas con los crímenes masivos. Ahí hay un problema de inconsistencia, digamos, y por supuesto que los peores crímenes requieren un reproche más fuerte. Pero otra cosa es decir, digamos, suscribir lo que yo llamaría un principio de discontinuidad. Yo creo que el derecho debe ser mirado, digamos, a partir de un principio de continuidad. Esto es, repudiamos, digamos, el uso de la coerción de ciertos modos y reclamamos ciertas garantías, y eso lo hacemos todo lo largo, para todos los crímenes, por supuesto, distintos crímenes merecen distintos tratamientos, pero eso no quiere decir que entonces podamos suscribir un principio de discontinuidad. Entonces la idea es, vamos a repudiar el uso de la coerción todo lo largo y vamos a reclamar el respeto de garantías todo lo largo. Por supuesto, distintos crímenes merecerán distintos reproches, los más graves merecerán los reproches más graves. Pero, insisto, yo creo que ahí es una reverberación más, una repercusión más de esto que estaba señalando, que es hay un problema de consistencia que ha mostrado tradicionalmente el garantismo, o, digamos, expresiones interesantes, importantes del garantismo. Un tercer problema, y menciono cuatro, digamos, tiene que ver con lo que yo llamaría el aspecto liberal individualista del garantismo. Ahí yo señalaría, junto con algunos autores contemporáneos como Owen Fitz, digamos que bueno, el tipo de individualismo que ha marcado la historia del garantismo, por supuesto que es hiper reivindicable en este reclamo que nos hace de cada persona importa, cada persona es relevante, digamos, debemos cuidar los derechos de todos, como reclamo general, pero me parece que muchas veces perdemos la capacidad de entender, digamos, el problema de grupos. La idea de que hay problemas que son fundamentalmente sociales, hay cuestiones que tienen que ver con lo que podríamos llamar la estructura social. Owen Fitz da el ejemplo de la violencia policial en casos, digamos, raciales. Bueno, entonces uno puede enfrentar la violencia policial sancionando a todos los policías que ejercen, digamos, racismo velado o no velado, desvelado, digamos, contra este o aquel miembro, contra Rodney King, contra, digamos, este o aquel miembro del grupo afroamericano. Entonces lo sancionamos y dejamos en claro que el Estado no está dispuesto a suscribir, no está dispuesto a avalar la violencia policial. Entonces, si usted cometió violencia, bueno, pero hay algo que perdemos de vista, y es, estamos frente a un problema que no es del comisario Juan frente a Rodney King. Estamos en un problema que tiene que ver con una institución y el modo que aborda cierto tipo de problemas en relación con cierto tipo de grupo. Entonces, es un problema que no es del comisario, de su subordinado, sino que es un problema institucional. Hay un sesgo que es un sesgo metido y que tiene que ver con el modo que se ha construido la institución, y que tiene que ver con la situación de desventaja o de subclase en que se ha convertido determinado grupo, ya sea el grupo indígena en Chile, ya sea el de los mapuches, o ya sea el grupo de los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces, otra vez, no le quiero imputar al garantismo, digamos,
los males de este mundo, que el garantismo ha tratado en buena medida de remediar o de reducir. Simplemente digo que hay en el aparato teórico propio del garantismo sesgos que tienen que ver con un cierto individualismo apreciable en muchísimos sentidos, pero que hacen más difícil reconocer un tipo de problemas que necesitamos reconocer y que tienen que ver con problemas que son de grupo y que son de estructura. Por ejemplo, la estructura policial y el grupo de los afroamericanos o el grupo de los mapuches. Hay algo allí que merece ser repensado. Otra vez, en esa preocupación que muestra el igualitarismo por la suerte de grupos y el autogobierno colectivo, yo creo que hay una mayor facilidad, el camino está allanado para tratar problemas que el garantismo digamos, no tiene la mejor estructura teórica para pensar. Y el último problema que menciono, y con esto termino, es un problema democrático al que hacía referencia antes Mario. Yo creo que efectivamente ahí hay un núcleo de problemas y un núcleo de diferencias fundamentales entre el garantismo que a mí me interesa y que también me interesa criticar y el igualitarismo que a mí me interesa reivindicar. Yo creo que el mejor garantismo argentino e italiano o latinoamericano también, digamos, es un garantismo sospechoso de la democracia, hostil de la democracia, digamos, que puede hablar de la democracia, pero que le huye a la democracia, que tiene miedo, digamos, de la democracia. La idea que termina siendo un acoso a la idea a la idea democrática, a la idea del populismo penal, lo que viene a significar es, una tendencia que se asume injustificadamente, totalmente, de modo completamente injustificado, que si usted le abre un vínculo entre sociedad y derecho penal, lo que pasa es que se dispara, digamos, el punitivismo social. Digamos, si usted permite que se tienda un puente entre comunidad y derecho penal, lo que resulta es el hiperpunitivismo, lo que resulta es las penas disparadas, la sobrecarga penal. Eso no está probado en ningún lado, digamos. La idea de que, y una extraordinaria muestra que también vemos en nuestro país, en la que mencionaba Mario, que tiene que ver con el jurado. En los pocos estudios empíricos que tenemos, lo que vemos es que la respuesta de los jurados tienden a ser más parsimoniosas que la respuesta de los jueces profesionales. Eso no es para decir un canto de sirena, un canto, digamos, de alegría, de libertad, de danza frente a los jurados, no. Simplemente que eso lo que hace es ayuda a refutar la tontería que se presenta como verdad revelada. La idea de que, digamos, si usted vincula, le permite al pueblo, le permite a la sociedad tomar algún control de la cuestión penal, entonces lo que va a haber es el desborde, lo que va a haber es pena de muerte para todos. No, lo contrario, tiene a pasar lo contrario. Digo, otra vez, yo sería crítico de la institución del jurado, otra vez por poco, no por mucho. Digamos, creo que el jurado hace demasiado poco, que tiene libertad para demasiado poco, que tiene poca capacidad, digamos, para intervenir en lo que más importa. Digamos, me dejen a mí simplemente decir sí o no frente a qué hago ante un gran crimen, es demasiado poco. Pero en todo caso, digamos, lo poquito que tenemos ayuda a desmentir la enorme tontería que se nos presenta como verdad revelada. Digamos, si usted establece un puente entre ciudadanía y derecho penal, lo que hace es disparar pena de muerte, Bloomberg, digamos, y agresión para todos. Todo lo contrario. En principio, todo lo contrario. Y yo diría, habría que ser más radical al respecto. Digamos, el vínculo entre derecho penal y democracia merece hacerse otra vez, todo lo largo, consistentemente. Y es importante porque cada vez que los garantistas penales argentinos han tenido que decir algo al respecto, han mostrado su elitismo, digamos, en cada minuto. Digamos, ¿cómo se van a escribir las normas penales? No, ¿por qué tiene que ser una comisión de técnicos especialistas? ¿Por qué, digamos, no formas más plurales en donde escuchemos a todos, aún los que sufren cotidianamente la violencia del sistema penal, o a lo mejor especialmente a los que sufren cotidianamente la violencia del sistema penal? ¿No son ellos, en todo caso, los actores principales de esta comedia, digamos, de esta tragedia? Entonces, yo diría, hay razones que son razones de respeto al otro, de reconocimiento del otro como un igual, razones democráticas, de por qué merece ser abierto un proceso de discusión. Implican darle la espalda, rechazar de cuajo el tipo de elitismo que recorre de punta a punta el garantismo argentino. Digamos, bajo la idea de usted no puede mezclar democracia. Ferraioli es
el caso más extraordinario y también más abrumador en cuanto a el tipo de elitismo, digamos, en ese sentido antidemocrático que defiende. Digamos, usted en sociedades, video, no sé cuánto, no puede asumir, digamos, que la sociedad va a ser garantista. Y aquí puede confiar en el juez. Digamos. Yo pienso que me parece que la posición garantista, elitista en la materia, digamos, se basa en asunciones no avaladas empíricamente, en asunciones no justificadas, en afirmaciones que no tienen respaldo en la práctica, digamos, y que cada vez que tenemos alguna oportunidad de pensar en la práctica, digamos, y ver alguna experiencia práctica en la materia, lo vemos desmentido. Otra vez, y para esto es muy importante, y este punto es clave, poder afirmarse en esta cuestión, o sea, afirmar el valor de un vínculo entre democracia y derecho que se extiende también al ámbito penal, implica no ser ingenuo, sino extremadamente cuidadoso en cuanto a cómo pensamos la democracia. Digamos, para quienes venimos de una tradición como la que vengo yo, digamos, pensamos la democracia no como democracia igual encuesta de mercado. No, democracia tiene que ver con un debate inclusivo, con voces diferentes, con escuchar sobre todo lo que piensa distinto. Por eso es que importa cómo pensamos la protesta, cómo tratamos la protesta, por eso que importa, digamos, no criminalizar, sino proteger de un modo de pensar la protesta. Por eso es que nos importa la democratización de los medios, en donde, digamos, ni los medios tengan el tipo de concentración que tienen hoy, ni tienen los medios el tipo de abuso hechos en nombre de una ley que quiere venir a democratizarlos. No, digamos, necesitamos escuchar voces diversas, necesitamos que lo que prometía, digamos, en primer lugar la ley de medios y que fue lo primero en salir, que fue el 33% para las voces alternativas, que esté ahí presente, no que se nos desplace. Entonces, cuando pensamos la democracia en términos de debate inclusivo, bueno, no tenemos miedo de que se nos diga a abrir el derecho penal a la democracia y terminar con Bloomberg. No, una marcha de 10.000, 500.000 personas en la plaza no es igual que la democracia. Y, digamos, lo que nos importa es pensar sobre eso. No es lo mismo que una encuesta. No te vamos a hacer plebiscitar la pena de muerte. No, digamos, se trata de tengamos la oportunidad colectivamente de discutir los temas que más nos importan. Y por eso es problemática la Constitución Nacional, que cuando hace alusión a la forma de la participación ciudadana, excluye la participación ciudadana justamente los temas más importantes, que son los que tienen que ver con cuestiones penales y cuestiones, digamos, tributarias. Pero otra vez, no porque esas cuestiones merezcan ser sometidas a plebiscito, no, merecen ser sometidas a procesos de discusión pública. ¿Y por qué? Porque yo también soy parte del juego. Porque a mí también, digamos, y en particular, digamos, si yo soy de los grupos vulnerables, o sea, de los grupos habitualmente seleccionados para ser penalizados, quiero decir algo al respecto. ¿Cómo no voy a tener derecho a decir algo en una sociedad igual? Entonces, esto, digamos, me parece que, digamos, para concluir, creo que las mejores contribuciones que ha hecho la doctrina de la justicia penal en nuestro tiempo, contemporáneamente, en Argentina, en Latinoamérica y al menos en el mundo iberoamericano, ha tenido que ver con lo que ha ofrecido el garantismo. Pero justamente por eso, en honor de las importantes contribuciones que ha hecho, digamos, merece, en vez de quedarnos dormidos en esos laureles que terminan siendo opresivos, necesitamos repensarlos críticamente. Y creo que en el tipo de instrumentos jurídicos que tenemos a mano, que incluyen a la Constitución Nacional y a la Constitución de la Ciudad, hay un ethos igualitario que nos da herramientas para repensar críticamente aún doctrinas generosas y, digamos, bienvenidas como las del garantismo jurídico. Bueno, eso. Bueno, sería pensamiento crítico. Muchas gracias, Mario, Roberto. Bueno, invitamos al segundo panel y bueno, empezamos con todo en el sentido de que planteamos de que queríamos una jornada, digamos, no autocelebratoria, no sentarnos a repetir esas cosas, sino repasar la praxis y repensar críticamente todo, incluso lo que tenemos
por bueno o por más o menos bueno o por menos malo. Así que ha sido un comienzo más que auspicioso y agradezco muchísimo a ambos y por su presencia. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo al primer panel del día de hoy. Mi nombre es Camila Petroni y en representación del Procedimiento Penal voy a dar inicio a esta mesa de debate sobre derecho a la ciudad, urbanismo, hábitat y vivienda. Van a exponer Jonathan Emanuel Valdivieso, que es presidente del Observatorio de Derecho a la Ciudad, integrante del Procedimiento Penal, fundador de la Asociación por la Justicia Ambiental e integrante del Movimiento Popular La Dignidad. También va a exponer Ramiro Santos Freire, que es defensor oficial de primera instancia en el Foro Contencioso Administrativo y Tributario y docente de esta casa. Va a exponer también Sebastián Tedeschi, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires con maestría en teorías críticas del derecho y la democracia en la Universidad de Andalucía, quien también realizó investigaciones y publicó libros y artículos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente a la vivienda y a la tierra, y sobre el derecho a la ciudad en Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras y México. Fue también investigador y director del programa América Latina del Center on Housing Rights and Eviction, con sede en Ginebra. Actualmente es profesor adjunto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a dar comienzo a la mesa entonces con Sebastián Tedeschi. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Asociación de Pensamiento Penal y a la Asociación de Derecho Administrativo. Son dos instituciones muy queridas y la verdad que me pone muy feliz poder estar compartiendo con ustedes y haber sido invitado a esta exposición. Yo voy a hacer una pequeña introducción a la cuestión del derecho a la ciudad para que sirva como aproximación a problematizar sobre este derecho y a pensar un poco qué necesitamos para que este derecho pueda ganar más fuerza en el trabajo del Poder Judicial en la ciudad. Bueno, lo primero es una introducción a la cuestión urbana y el derecho, ¿no? Las ciudades son espacios de centralidad. Las ciudades son lugares donde se concentra poder económico, político, poder cultural, poder social, y así como hay una centralidad que genera las ciudades, hay también una periferia, y esa periferia son espacios, digamos, de marginalización o de mala distribución o de malos niveles bajos niveles de disfrute de los recursos que se producen en este modo de vida colectivo que es la vida urbana. Y estas fallas que hay en la distribución de los beneficios que produce esta concentración en la vida urbana producen conflictos que pueden ser abordados desde el derecho como problemas de desigualdad. En definitiva, estos problemas que hay, que genera la vida urbana, pueden ser leídos desde los derechos humanos, desde el derecho constitucional, como problemas de desigualdad. Pero la formulación que nosotros tenemos, la impronta fuerte que tiene nuestra retórica de derecho constitucional y derechos humanos, son formulaciones que están centradas en la idea de derechos individuales, ¿no? En relaciones entre personas o en las relaciones entre personas y el Estado. Y entonces, por ejemplo, hablamos de los problemas del derecho a la vivienda como problemas individuales de las personas, ¿no? Veamos, por ejemplo, todo lo que es el litigio en materia de amparos habitacionales, por el de subsidios, por la situación de expulsión de los hoteles, lo que sea, ¿no? O también en la tradición europea de derechos humanos. Muchas veces los temas de vivienda se plantean como protección a la intimidad familiar, ¿no? A lo sumo siempre no se sabe mucho de esta perspectiva, ¿no? O es un tema individual o es un tema de la protección de las familias. Pero abordar la desigualdad en la ciudad nos lleva a una dimensión colectiva de los derechos. Entonces la impronta de lo colectivo tiene una primacía muy fuerte en la cuestión de los derechos urbanos. La ciudad en sí, como concentración de recursos, es un bien colectivo, ¿no? En donde, digamos, como bien colectivo todos tienen derecho a acceder y a disfrutar de los beneficios que se producen. Recordemos ahora entonces
algunas premisas que aparecen en el nuevo Código Civil Comercial, ¿no? El artículo 14 dice: la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos individuales cuando pueden afectar el ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Y el artículo 240: el ejercicio de los derechos individuales sobre bienes mencionados debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, ¿no? Aparece un nuevo orden, un nuevo gran principio general, aún en el derecho privado, que empieza a ser sensible a que hay cuestiones colectivas que van a tener primacía sobre los intereses particulares, aún en las relaciones interpersonales, ¿no? Como las que rigen el derecho privado. Entonces, aparece esta idea de que hay determinados derechos colectivos, la protección de determinados bienes colectivos, y entre esos bienes colectivos tienen que estar las cuestiones urbanas, ¿no? La idea del disfrute de los derechos a la ciudad aparece como este bien colectivo que hay que proteger, y que inclusive a veces puede significar restricciones a derechos individuales o a derechos más patrimoniales individuales, ¿no? Y en definitiva lo que buscamos cuando hablamos de derecho a la ciudad es, digamos, todo lo que buscamos, la realización de la justicia social. Buscamos la realización de esta justicia social aplicada a un territorio, a un espacio, ¿no? Lo cierto es que nosotros desde el ámbito jurídico no hemos hecho mucho por construir una definición de justicia social espacial, de justicia social urbana. Y han sido otras disciplinas las que han aportado elaboraciones teóricas sobre esta idea. Y en esto cabe mencionar al geógrafo Harvey o al sociólogo crítico Henry Lefebvre, el autor del Derecho a la Ciudad, que han trabajado sobre esta idea de justicia social espacial y que han tratado de construir algún tipo de concepto que pueda ayudarnos a ver cómo pelear por estos derechos, cómo construir un principio general que ilumine relaciones de justicia en el espacio urbano. Por otro lado, es a partir de la década del 90, sobre todo en la cumbre de Río del año 92, la cumbre ambiental, surgió un movimiento fuerte de derecho a la ciudad que tomó, digamos, un cariz internacional, sobre todo impulsado por lo que fue lo que es todavía el Foro Nacional de la Reforma Urbana brasileño, un movimiento urbano que articula las luchas urbanas en Brasil, por el derecho a la vivienda, por el derecho a la movilidad urbana, por el derecho a la salud ambiental, por el derecho a la democratización de la gestión de las ciudades. Y todo ese movimiento ha impulsado un documento que se llama la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. Y la Carta un poco sistematiza los grandes principios del derecho a la ciudad, y yo de esos principios tal vez me gustaría tomar tres, que son los que con los que quiero trabajar, ¿no? El primero es el ejercicio pleno de la ciudadanía y la gestión democrática de la ciudad. La segunda, la función social y ambiental de la ciudad y de la propiedad urbana. Y el tercero, la producción social del hábitat. La idea de que la ciudad es una construcción colectiva y que los bienes que se producen se deben a esta contribución colectiva, ¿no? Muchos de estos grandes principios del derecho a la ciudad están en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y si no están escritos de esta manera, pueden ser derivados de principios generales, tanto de la Constitución de la ciudad como de tratados internacionales de derechos humanos, los comentarios generales de los comités, o sea que, o si no aparecen leyes generales que lo formulan de alguna manera, algunos de estos principios. Ahora, el segundo punto entonces es ver qué pasa en el Poder Judicial, cómo afronta estos conflictos en el espacio urbano, ¿no? En nuestra ciudad acontece una serie de conflictos que algunos llegan al Poder Judicial no problematizados como derecho a la ciudad, otros directamente no llegan, y algunos llegan por, digamos, invocando algunos derechos, no como derecho a la ciudad, pero sí derechos que pueden desprenderse como en el marco teórico del derecho a la ciudad. Esos conflictos afectan diferentes derechos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, derechos que aparecen en la Carta Mundial, como la planificación y la gestión democrática de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, cuando se discuten cuestiones que tienen que ver con el plano urbano, con el presupuesto.
El derecho a un desarrollo urbano equitativo y sustentable aparece a través de cuestiones ambientales, de las inversiones, de las discusiones sobre zonificación, el derecho a la información pública, el uso democrático del espacio público urbano, a propósito de los conflictos que aparecen con vendedores ambulantes, con ocupaciones del espacio público, el derecho a la convivencia pacífica, de la seguridad pública, y nosotros en Argentina en este momento tenemos una agenda líder a nivel internacional, con las marchas de Ni Una Menos y lo que significa el acoso callejero, como uno de los temas también fuertes que aparece en esta agenda de convivencia pacífica en el espacio público, y también cuestiones de derechos sociales, ¿no? Como el derecho al agua, al suministro de servicios públicos en las villas, el derecho al transporte público y la movilidad urbana. Son temas poco problematizados, a veces son problematizados con grupos extremadamente vulnerables, con personas con discapacidad, algunos colectivos, pero no han sido temas, sí han sido problematizados políticamente, pero no suficientemente llevados a los tribunales como cuestión. Y todo lo que significa, bueno, antes mencioné, el comercio informal en el espacio público, ¿no? Un poco el aporte que yo quería hacer para cerrar la presentación es que los conflictos, digamos, estos conflictos que llegan, por ejemplo, recordemos el famoso expediente sobre las elecciones en las villas, las audiencias públicas que hay sobre rezonificación, las comisiones inmobiliarias por alquileres, el plan urbano ambiental, son cuestiones que sí están llegando a los tribunales, no siempre están resueltas como nos gustaría, pero sí de alguna manera hay, y no siempre están resueltas desde el punto de vista de esta idea del derecho a la ciudad, pero sí son temas que están llegando al Poder Judicial. En todo caso, ahí el desafío es ver cómo mejoramos la construcción de una doctrina, una jurisprudencia que le dé un abordaje más igualitario, que se encuadre mejor en esta idea de derecho a la ciudad en la resolución de estos conflictos. Hay temas que llegan pero que no son dimensionados en la fase urbana colectiva, como en general los problemas de vivienda, que suelen ser tratados como problemas individuales. Y después hay unos temas que al menos yo no tengo noticia que lleguen, pero tal vez algunos que están acá conocen casos que hayan llegado, pero que sería bueno que si no llegaron, lleguen al Poder Judicial, y si llegaron muy puntualmente, bueno, que haya una llegada más importante de estos temas al Poder Judicial, como son los temas de discriminación socioespacial, por las desigualdades en la inversión de infraestructura en la ciudad, los temas, las reglas de zonificación que producen gentrificación y expulsión de los pobres en los distintos barrios, la participación de los vecinos en el presupuesto, el derecho al comercio informal como un derecho al trabajo y a la democratización del uso del espacio público, y los temas de movilidad urbana, ¿no? Son temas que aparecen por ahí muy marginalmente. Pero para eso, para llevar a una agenda más fuerte de litigio en materia de derecho a la ciudad, pienso que por un lado necesitamos una doctrina, renovar la doctrina que hay en el campo del derecho administrativo y penal sobre estos temas. En los temas de derechos sociales en la ciudad creo que hay aportes muy significativos, y ahora quiero leer algunos de ellos. Me parece que el libro que recientemente compiló Guillermo Schebler sobre cuestiones de derecho urbano, o el libro de hace unos años de ASIC sobre los derechos sociales en la Gran Buenos Aires, o el libro que se presentó hace unos días de Graciela Cristi, que sistematiza un poco el litigio de derechos sociales en la justicia de la ciudad. Son publicaciones que son imprescindibles para orientar la defensa y una agenda de litigio en estos derechos. Por otro lado, me parece muy destacable la labor de la defensa pública de la ciudad, de algunas ONGs, de abogados que litigan para orientar la defensa del derecho a la ciudad, y aquí creo que para destacar el trabajo que hace el Observatorio de Derecho a la Ciudad, que preside Jonathan Valdivieso, también los abogados culturales, bueno, una serie de colectivos que empiezan a litigar la defensa de estos derechos. Y finalmente destaco la necesidad de trabajar más en la sistematización de estas experiencias y en la recaracterización de nuestra línea argumentativa de muchos de estos conflictos, poner presente la idea de derecho a la ciudad,
que no es solo una cuestión retórica, sino que va a poder elevar la discusión a visualizar más injusticias en las desigualdades colectivas que la sola remisión del derecho a la ciudad permite vislumbrar, y que una mera retórica más tradicional de derechos sociales, de derechos humanos individuales permitiría vislumbrar. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Ramiro dos Santos Freire, que va a hablar sobre el derecho a la ciudad desde la perspectiva de la defensa pública. Hola, buenas tardes. También mi agradecimiento para Guillermo Scheibler, de la Asociación de Derecho Administrativo y también la Asociación del Pensamiento Penal por esta oportunidad. Y quería compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo me desempeño como defensor público en la Ciudad de Buenos Aires, entonces dar desde mi humilde perspectiva la idea de cómo afrontamos el derecho a la ciudad desde la perspectiva justamente de la defensa pública, ¿no? En la introducción se habló de la Constitución de la Ciudad. La Constitución de la Ciudad tiene un mandato, un programa constitucional, y todos los operadores jurídicos tenemos la obligación de trabajar para llegar a ese mandato, ¿no? Y entonces tenemos que partir de la base de cuál es el contexto en el que estamos. Y la Ciudad de Buenos Aires, al igual que las grandes ciudades latinoamericanas, es una ciudad caracterizada principalmente por la desigualdad. Justamente en la introducción el doctor Cargarela hablaba de la importancia que tiene en la teoría política moderna la idea de la igualdad, y la igualdad como algo sustancial para la democracia, ¿no? Y la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad, básicamente es una ciudad desigual, ¿no? Y la propia Constitución de la ciudad reconoce esa desigualdad entre el norte y el sur, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, según los datos del INDEC, hay un 27% de pobreza, es decir, hay más de 800.000 personas en situación de pobreza, hay 165.000 personas viviendo en asentamientos o villas, incluso creo que los números extraoficiales son prácticamente 300.000 personas. El decil más rico de la población recibe 19 veces más ingresos que el decil más pobre. Es decir, y esto, la igualdad no es una cuestión meramente de estadística, sino que esta desigualdad se traduce en una gran porción de la población que está excluida de la salud, de la educación, de la vivienda. Tenemos chicos que no tienen vacantes escolares, personas que no acceden a los servicios de salud, personas que viven en malas condiciones sanitarias, etc. Es una ciudad que lamentablemente se caracteriza por situaciones de lo que se llama segregación urbana, ¿no? Entonces tenemos una ciudad segmentada, con discriminación, con divisiones, con estigmatización de personas que por vivir en determinados lugares, en determinados barrios, ¿no? Una pobreza concentrada, sobre todo en la zona sur de la ciudad, en las comunas 8, la comuna 4, son las comunas que tienen estos mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y ahí, en ese marco, dentro de ese marco de la realidad en que estamos obligados a movernos, bueno, ¿qué nos puede decir el derecho a la ciudad, o qué podemos hablar del derecho a la ciudad, ¿no? Acá Sebastián magistralmente explicó qué se considera hoy en la doctrina moderna el derecho a la ciudad, y yo no puedo agregar mucho a eso, a lo que él dijo, pero sí me animo a decir, a complementar, que como se suele decir hoy, el derecho a la ciudad es un significante vacío, en el sentido de que es un concepto en construcción, es decir, hay una lucha por construir qué significa el derecho a la ciudad, ¿no? Hay autores que incluso vienen del marxismo, Lefebvre, Harvey, que plantean la idea en los 60 del derecho a la ciudad, pero después en los distintos países, en las distintas latitudes, en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina, cada país con su propia problemática va forjando una idea del derecho a la ciudad, ¿no? Y la Constitución de la ciudad no receta expresamente el derecho a la ciudad, pero sí nos habla de una multiplicidad de temas donde hay intersección, por ejemplo el uso democrático del espacio público, el problema de las personas sin techo, el problema de los espacios verdes, la planificación urbana, los abusos inmobiliarios. Es decir, tenemos toda una serie de temas muy heterogéneos que podemos hacer una intersección en el derecho a la ciudad, ¿no?
y partiendo de la base que la Constitución de la ciudad es una Constitución que en su letra reconoce la situación de desigualdad, pero es una Constitución que pone énfasis en políticas activas especiales, es una Constitución que en el derecho comparado se caracteriza justamente por eso, por decir, tiene que haber de parte del Estado políticas activas, políticas positivas, políticas de carácter positivo para superar estas desigualdades, ¿no? Yo pertenezco a la defensa pública y la defensa pública en todo esto, en este marco, ¿cuál rol juega? O cuál es para nosotros el rol que dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras condiciones, tratamos de llevar adelante. La misión de la defensa pública, por mandato constitucional, por el artículo 12, inciso 6 de la Constitución, es garantizar el acceso a la justicia. Es decir, que todas las personas, y personas individuales, y también, como se señalaba muy importante, no solo personas individuales, sino los colectivos afectados, porque la mayoría de los problemas son problemas colectivos, tengan un acceso a la justicia, ¿no? Puedan reclamar en sede judicial, y el acceso a la justicia entendido en un sentido amplio del término, que es, por supuesto, concurrir a los tribunales, reclamar ante los tribunales, pero el acceso a la justicia también implica la difusión de los derechos, que las personas conozcan los derechos que tengan conciencia de los derechos que tengan, que puedan reclamar ante las autoridades administrativas, no solamente ante las autoridades judiciales, que las personas se puedan movilizar por sus derechos, que las personas conozcan cuáles son los derechos que la Constitución y las leyes tienen para ellos. Es decir, que haya una igualdad sustancial y una democracia sustancial, ¿no? Hay un autor, Boaventura de Sousa Santos, dice que la democracia de alta intensidad necesita una revolución democrática de la justicia. Es decir, si queremos tener una auténtica democracia, una verdadera democracia, una democracia con contenido, una democracia con realidad, el Poder Judicial en general y todos los operadores jurídicos necesitan cambiar su cultura. Necesitamos un Poder Judicial comprometido con la realidad, y de ese modo la justicia va a tener una mayor legitimidad. Es decir, la justicia va a ser más legítima cuanto más se ocupe de los auténticos problemas de los habitantes de la ciudad, ¿no? Hablé un poquito del derecho a la ciudad, un poco del acceso a la justicia, y un poco en la mezcla de los dos conceptos, en la intersección de los dos conceptos, hablamos de la justicia social urbana, es decir, el acceso a la justicia en el marco de la ciudad. En otras palabras, cómo toda la doctrina de los derechos humanos y la idea de los derechos humanos se aplica a los problemas urbanos, se aplica a las realidades urbanas. Y otra vez, me parece importante la idea de que tanto el derecho a la ciudad, como los derechos humanos, como la justicia, sean construcciones colectivas. Usualmente, y por el modo que tenemos de organizarnos como sociedad o como la academia, muchas veces estos conceptos vienen de arriba hacia abajo. O sea, los derechos humanos desde Costa Rica nos dicen cuáles son los derechos humanos, y en realidad es importante que los derechos humanos sean construidos de abajo hacia arriba, ¿no? Que las personas, sobre todo las personas que tienen vulnerados sus derechos, vayan construyendo su idea de los derechos humanos, ¿no? Y su idea de la justicia, y su idea de acceso a la justicia, y su idea de cómo resolver los problemas, porque en definitiva de lo que se trata es eso, ¿no? Que las personas puedan solucionar sus problemas vitales y vivir su vida, como decía Gabriela, con autonomía, poder cada uno vivir su vida de acuerdo a su propio plan de vida, con todas las posibilidades de salud, de educación, de justicia, etc. Yo, para ilustrar un poco esta introducción, elegí, voy a hablar un minuto de 3 casos que trabajamos en la Defensoría, que me parece que puede servir para ejemplificar cómo la Defensoría aborda algunos temas de derechos humanos y de derecho a la ciudad. Un caso que puedo mencionar, que es un caso que está en trámite, es el caso Serra, que es el caso conocido también como el caso del Elefante Blanco. El Elefante Blanco es un lugar, es un barrio en Villa Lugano, en la Comuna 8, un lugar donde viven alrededor de 300 familias, y eso es, diría, prácticamente uno de los lugares más pobres de la ciudad, más excluidos, más marginados, personas que viven en situación de extrema pobreza y también incluso en una grave situación ambiental, porque viven en ese lugar, hay basurales, hay
bueno, no hay agua potable, no hay ninguna condición mínima de habitabilidad, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros patrocinamos un amparo colectivo. Es importante esta herramienta de los amparos colectivos, y acá digo algo un poco más técnico. Es importante reconocer la legitimación del Ministerio Público, del Ministerio Público de la Defensa, para llevar adelante estos amparos, porque en las acciones colectivas, como están reguladas en la Constitución de la ciudad, una cuestión desde el punto de vista jurídico es la legitimación, ¿no? Porque si se adoptan, si los tribunales, y en especial el Tribunal Superior, adoptan tesis muy restrictivas acerca de la legitimación, el efecto va a ser terminar con las acciones colectivas, es decir, se van a terminar aboliendo las acciones colectivas bajo los argumentos de la legitimación, ¿no? Bueno, en ese caso, en el caso de Elefante Blanco, se hicieron algunos avances. El gobierno de la ciudad hizo algunas obras por orden de la jueza liberatoria, que es la jueza que interviene en el caso, y hubo algunos avances parciales. Pero como todas las cosas, y dada la extrema situación de gravedad en la que vive este colectivo, todavía se necesitan, y todavía estamos reclamando, políticas públicas mucho más eficaces, mucho más efectivas, mucho más urgentes, que tengan en cuenta, digamos, justamente la gravedad de la situación. Otro caso del que podría hablar 2 minutos es el caso del barrio de los Piletones, que es el caso Ruejas, cuando volvemos sobre amparo. Acá también no son situaciones de extrema pobreza y extrema exclusión como Elefante Blanco, pero es un asentamiento, porque contrariamente a lo que se dice oficialmente desde el gobierno de la ciudad, el barrio de los Piletones no es un barrio efectivamente urbanizado, sino que todavía tiene muchos problemas de apertura de calles, no tiene servicios públicos, no está conectado a la ciudad formal con los servicios públicos. Hay problemas de vivienda, de hacinamiento de vivienda, hay problemas de acceso a la educación, porque no hay escuelas en el barrio, es decir, no es un barrio efectivamente urbanizado, y ahí estamos trabajando también con un amparo colectivo otra vez, acompañando a los vecinos, y ahí lo que destacaría por ahí desde el punto de vista teórico es la necesidad de respetar la ley 148, la primera legislatura, creo que en el año 98-99, sancionó esta ley que era como un gran avance, pero después en la concreción, en la puesta en práctica, no siempre se llevó adelante lo que planteaba la ley, que era la efectiva y la adecuada participación de los vecinos, ¿no? Un poco se decía en la introducción, hay una desconfianza en la democracia. Claro, esa desconfianza en la democracia atraviesa a muchos actores, a muchos sectores, ¿no? Hay un autor francés, Rancière, que habla del odio a la democracia, como desde las élites, desde los gobiernos, desde los distintos órganos de poder, la democracia siempre es mirada con desconfianza. Nadie quiere democracia, o mucha gente sí invoca la democracia, pero en el fondo desconfía de la democracia. Se desconfía de que las personas opinen, hablen, digan lo que quieran. Y bueno, y la participación está vinculada también con el acceso a la información, porque para participar hay que tener información, y también se pregona muchas veces desde el Estado la transparencia, la información, y muchas veces es un discurso que no baja la realidad. Y después un tercer caso que quería mencionar para terminar es el caso de las comisiones inmobiliarias, que es el caso ASIG contra CUSICBA. ASIG es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y CUSICBA, que es el demandado, es el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí la Defensoría intervino como tercero interesado. Lo explico muy breve. Hay una ley en la ciudad que prohíbe que las inmobiliarias cobren una comisión superior al mes de comisión, al mes de comisión por contrato, ¿no? Y por las prácticas usuales, las prácticas comerciales usuales, las inmobiliarias sistemáticamente vulneran esta prohibición de una ley de la legislatura de la ciudad, y CUSICBA, que es el órgano de control, avaló esto a través de una resolución, ¿no? O sea, CUSICBA avaló esta práctica de las inmobiliarias que vulneraba
el tope que establecía la ley de la ciudad en las comisiones inmobiliarias. Más allá del caso, en el caso actualmente está vigente una cautelar que dice, justamente, como no puede ser de otra manera, dice que hay que cumplir con lo que dice la ley, hay que cumplir con el tope. Pero más allá de eso, a mí este caso me interesa por dos casos, ¿no? Primero, por dos puntos. Uno que es un caso en la justicia de la ciudad, hay muchos casos de acceso a la vivienda de personas de bajos recursos. Y este es un caso donde trata del problema del acceso a la vivienda de los sectores medios, que es un tema que normalmente no se judicializa ni tampoco se lo suele estudiar desde la perspectiva de los derechos, ¿no? Porque los sectores medios también tienen problemas de acceso a la vivienda, de diferente tipo, pero también tienen problemas. E incluso nadie hace, ni los propios sectores medios otra vez conectan sus problemas con los problemas de otros sectores, ¿no? Pero bueno, me parecía importante que en la justicia salgan a la luz y se pongan sobre la mesa estos problemas, ¿no? Y también cuando se habla del derecho a la ciudad, la planificación urbana y todo lo demás, era importante en estos expedientes traer al escenario o traer a la discusión, traer al debate justamente a los actores, podemos decir, al actor empresarial, al actor al capital, podemos decir, al sector empresario, que justamente es un actor principal en cómo se conforma la ciudad de Buenos Aires, es un sector fundamental en cómo se diseña esta ciudad, digamos, pero que es un sector que por razones obvias no está presto a debatir, ¿no? Sería muy difícil que venga a un ámbito como este alguien del sector inmobiliario a debatir cuáles son los intereses de ese sector, que seguramente tendrían cosas para decir, ¿no? Pero es importante que venga ese debate, ¿no? Porque cerrando un poco la idea del derecho a la ciudad, ese autor Harvey dice que el derecho a la ciudad es no solamente el derecho a acceder a la ciudad o acceder a los bienes que nos da la ciudad, sino también el derecho que tenemos a diseñar la ciudad de acuerdo a nuestros propios deseos, el derecho que tienen las personas de diseñar una ciudad de acuerdo a los deseos. Entonces necesitamos que Buenos Aires sea una ciudad que no sea solamente diseñada de acuerdo a las lógicas capitalistas, a las lógicas inmobiliarias, sino que le dé lugar a otro tipo de lógicas, a las lógicas del acceso a la vivienda, a la lógica de los derechos, a la lógica de la protección de los más vulnerables. Así que bueno, yo con estos pequeños casos y estos breves casos quería ilustrar brevemente un enfoque que desde la defensa pública podemos dar a esta idea del derecho a la ciudad y a los problemas urbanos, es decir, cómo hacemos para aterrizar, para bajar la doctrina de los derechos humanos en los auténticos problemas que hay en los barrios de la ciudad, en nuestra gente de la ciudad, ¿no? Y de esa manera, bueno, bregar y continuar la lucha como marca la Constitución de la ciudad para que tengamos una ciudad más justa, más igualitaria, más democrática, más accesible, más abierta, donde todos puedan compartir la riqueza de la ciudad, ¿no? Una cosa breve, cuando uno va por la autopista dice la ciudad de todos los argentinos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es de todos esta ciudad o todavía no es una ciudad de todos, la ciudad de Buenos Aires? Así que, bueno, muchas gracias. Por último vamos a escuchar a Jonathan Valdivieso, que habla sobre el derecho a la ciudad con relación con el acceso a la justicia y en la discusión del Código Urbanístico. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Derecho Administrativo esta invitación, felicitarlos también por el libro de Cuestiones de Derechos Urbanas, algo que al final es una cuestión a desarrollar, lo que tiene que ver con el desarrollo del derecho urbano, incluso un gran desafío hacia adelante, pensar el derecho urbano del derecho a la ciudad, ¿no? Y agradecer a la Asociación Pensamiento Penal, que fue la
primera organización de pertenencia cuando llegué aquí a Buenos Aires hace 9 años, y con la cual sigo teniendo grandes amigos adentro. La idea es quizás comentar pequeñas nociones de derecho a la ciudad para entender o tener una mirada distinta de cómo evaluar algunas decisiones que se están tomando en la justicia y ver cómo incorporar esta nueva visión de derecho a la ciudad, tanto en la normativa como en los fallos judiciales. El derecho a la ciudad, como se dijo recién, es un derecho en construcción, ¿no? Uno podría decir que es un paradigma o un nuevo paradigma, pero en cierta forma lo que viene a hacer es renacer o retomar, recapturar ideas y pensamientos históricos, solo para alternativizar con el pensamiento hegemónico que ahora tenemos de cómo se construyen las ciudades. Vemos las consecuencias negativas, ¿no? Hablamos del tema del crecimiento de villas, aumento de procesos de estación de calle, la distribución desigual de la riqueza, la desigualdad estructural, la afectación del ambiente, y a partir de esa realidad surgen o se rescatan pensamientos antiguos de cómo entender ciertos valores o cómo pensar una ciudad distinta, y esos son los pensamientos que se van acumulando bajo este paraguas que uno conoce como el derecho a la ciudad. Y este paraguas, este paradigma tiene una primera noción, y esa noción es empezar a ver la ciudad como bien común, no como la sumatoria de propietarios individuales, no como algo que corresponde únicamente o está únicamente bajo la autoridad del Estado, su propiedad, sino como cuya pertenencia pertenece a todos, ¿no? A la comunidad porteña en este caso. Una noción similar cuando el Papa Francisco dice que el planeta Tierra es nuestra casa común, ¿no? Es la misma noción de bien común. Y de esa noción de bien común, cuando uno la contrasta con la realidad, suena muy chocante y hace mucho ruido que ese bien común haya personas o haya propietarios que tienen más suelos que otros, que van acumulando históricamente más suelos que otros ciudadanos. Resulta chocante que el 10 o el 15% de la población porteña no tenga acceso igualitario a los servicios públicos formales como el resto de la ciudad, que mientras hay miles de personas durmiendo en la calle, hay también un 10 o un 15% de viviendas ociosas. Entonces tenemos casi 80.000, 100.000 viviendas vacantes, casas sin gente, cuando hay personas sin hogar, sin casa. Y de allí empieza esa confrontación, empiezan a surgir, bueno, cuáles son estas políticas que se deberían ajustar a esta mirada de la ciudad como bien común, y de ahí surge, ¿no? Esos aspectos intuitivos de justicia, de la justicia social, que hablaba Sebastián, de la justicia ambiental y de la justicia espacial. De la mirada de la ciudad como bien común surgen también cómo mirar otros valores que es conocido por todos, porque son valores que surgen de la modernidad, ¿no? El tema de la democracia, la igualdad, la libertad. De la idea del bien de la ciudad como bien común, la libertad no es entendida como la libertad individual, donde cada uno tiene que proteger dentro de su esfera privada, sino la igualdad entendida como no dominación, donde no hay un sujeto que domine a otro, y esa sea la idea de libertad. La idea de igualdad, no una igualdad formal, sino una igualdad real. La idea de democracia no como una forma o una metodología para tomar decisiones únicamente, sino como revivir esa raíz de la democracia de, como bien lo decía acá Roberto, el tema de la idea de que cada uno es un soberano, ¿no? Pero esa idea de soberano no hacia adentro, es decir, que uno es soberano de sí mismo, sino la idea de que la voluntad de uno tiene la misma densidad, el mismo peso en la sociedad que la de otros. Y por lo tanto, esa democracia es entendida como la desconcentración del poder, como una democracia que no es únicamente cómo elegimos representantes, cómo en algunos casos tomamos decisiones, sino cómo desconcentramos el poder en las ciudades. Una democracia sin fin, ¿no? Dice el filósofo Boaventura de Sousa Santos. Con esa mirada, ella como los principios de cómo organizar o cómo propone el derecho a la ciudad organizar la sociedad. Y luego, cómo esos principios tendrían que estar destinados para un rumbo distinto a cómo estamos organizando las ciudades actualmente. Esos rumbos distintos que propone el derecho a las ciudades, por ejemplo, que nuestro criterio de relacionarnos con otros y relacionarnos con los bienes no sea un criterio mercantilista, que vayamos a desmercantilizar la ciudad, a desprivatizarla, que volvamos a retomar la relación antigua que teníamos con el ambiente, destruida por la filosofía mecanicista y la filosofía moderna, que empecemos a crear o
establecer esa relación con el ambiente y también a restablecer esa relación con nosotros, que las personas o los ciudadanos que esta ciudad conforme no sean ciudadanos que rompan sus vínculos fácilmente, no sean ciudadanos competitivos, egoístas. Como verán, el derecho a la ciudad es cierta forma una acumulación de principios, propuestas y nuevos derechos que confronta con los principios de la modernidad en los que se basa principalmente las ciudades modernas. Y esta idea del derecho a la ciudad no es únicamente algo que podríamos mencionar que es un paradigma que está en los libros, es un paradigma que necesitaría ser positivizado, que no está en las normas, que no es vigente. En la ciudad de Buenos Aires y a nivel Argentina el paradigma ya ha sido normativizado o va siendo reconocido poco a poco, obviamente no en toda su envergadura. Cuando se discutió la constitución, la primera constitución, la única, de la ciudad de Buenos Aires en el 96, ya los constituyentes en sus discursos hablaban del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad está establecido como uno de los principales objetivos del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, la Ley de 1930, que es la ley madre que rige la planificación de la ciudad luego de la Constitución, en una jerarquía rara que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No es como a nivel nacional que está la Constitución y por debajo las leyes, sino que en la ciudad de Buenos Aires está la Constitución, el Plan Urbano Ambiental, el Código de Planeamiento y después el resto de las leyes. También, últimamente, estando participando en los procesos de reurbanización o integración socioambiental en la ciudad de Buenos Aires, estos anuncios de urbanización de villas que hizo la Reta el año pasado en 5 villas de la ciudad, se logró incorporar como uno de los principios rectores de esos procesos de urbanización en el barrio Rodrigo Bueno y en el barrio de Chacarita, el principio de la justicia espacial y los principios del derecho a la ciudad, que son las leyes 3799 y 3798, que son incluso las últimas leyes que aprobó la legislatura porteña. También en su momento se aprobó, luego del himno americano, que aquí también se habló, la legislatura en forma reactiva empezó a tratar algunas leyes que tenía, algunos proyectos que tenía la legislatura pendientes y tomó un proyecto que era de protección integral de las personas en situación de calle. Ese proyecto fue aprobado por la legislatura y su artículo 5 tenía una definición no muy integral como me hubiese gustado, pero una definición al fin de lo que se entendía por derecho a la ciudad o debía entenderse, que fue vetada por, en su momento, el jefe de gobierno Mauricio Macri. Así que tenemos, en cierta forma, reconocido en la normativa de la ciudad que este paradigma es parte de los principios rectores de cómo deben organizarse las políticas públicas en la ciudad. Será una cuestión a futuro, incluso los jueces y los operadores institucionales vayan dándole contenido que se puede retomar de cómo se ha especificado el derecho a la ciudad en la ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires, donde está más detallado, donde muchos de sus principios han sido reconocidos. También el año pasado se realizó la tercera conferencia para el tratamiento del hábitat convocada por la ONU, por ONU Hábitat. En esa conferencia de Estado se aprobó la nueva agenda urbana, que fue firmada por la Argentina, fue firmada por muchos de los gobernadores, incluso en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Larreta que firmó esa nueva agenda urbana. Y esto lo comento porque hace un par de semanas salió el decreto 358 de este año, que es el decreto que seguramente habrán visto los anuncios, crea el registro de barrios populares a nivel nacional. Y en los considerandos de ese decreto se basa fundamentalmente en que la Argentina ha firmado esa nueva agenda urbana. Y esa nueva agenda urbana, con las complicaciones que implica aprobar un documento a nivel internacional, ha reconocido y ha definido bastante ampliamente lo que es el derecho a la ciudad. Así que podemos pensar, ya que el derecho a la ciudad está definitivamente incorporado en nuestro ordenamiento jurídico y que todas estas problemáticas que estuvieron hablando Sebastián empiezan a ser incorporadas por los operadores judiciales al momento de tomar decisiones. Para ir a casos más concretos, ¿no? Y bajar un tanto más de los principios que uno los puede comentar con simpleza, pero realmente si uno lo implementa en realidad tiene una radicalidad muy profunda y en cierta forma modificaría toda la política pública, cómo se piensa y se deciden en las ciudades. Con respecto a nuestra función de abogados y a la justicia, cómo el derecho a la ciudad impacta directamente en el derecho y principalmente en los derechos humanos.
vimos que resalta la idea de igualdad, que no es inexistente, ¿no? Pero la resalta la paz colectiva, que también se dijo, de los derechos, resalta la relación de las personas con su suelo. Hemos visto que históricamente los derechos humanos han surgido en su relación vertical con el Estado, luego surgieron nuevos derechos humanos en su relación del trabajador con las empresas, pero la relación de la persona humana con el suelo ha sido algo que no ha avanzado tanto internacionalmente. A lo sumo se ha avanzado con el derecho de los movimientos campesinos, pero con el suelo rural, no con el suelo urbano, y esa es una de las fases que destaca el derecho a la ciudad. Y por otra parte, también con esta idea de resaltar la igualdad, resaltar la desconcentración del poder, viene a rescatar algo que tampoco está tan trabajado en los derechos humanos, y en alguna sentencia de la Corte, que a futuro comentaré, no se distingue o no se resalta, que son el contenido mínimo de los derechos humanos, que es ese piso de igualdad de cómo todos tenemos el derecho de ejercer cada uno de los derechos humanos. Y con respecto al tema de la paz colectiva, comentar algunos casos de cómo todavía en el fuero, que hay que reconocer que el fuero de la Ciudad de Buenos Aires, el contencioso administrativo, es un fuero de vanguardia, es un fuero que discute cuestiones que no se discuten en el resto del país, incluso que no se discuten en el resto de los países latinoamericanos en algunos casos, pero todavía no termina de afianzar cómo entender los derechos humanos en su discusión colectiva y la deliberación lógica de quiénes son los que pueden ir a la justicia a discutir estos derechos colectivos. En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a cómo está conformada la Constitución, que también tiene muchos principios que uno puede entender que son partes del derecho a la ciudad, ¿no? El artículo 1 de la ciudad establece que una forma de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la democracia participativa. Y eso es una transformación totalmente absoluta con respecto a cómo la Constitución Nacional piensa los derechos y piensa las instituciones. Uno recuerda que la Constitución Nacional dice que el pueblo no gobierna sino de los representantes, y uno lee la Constitución de la ciudad y apenas empieza a leerla, dice que la forma de gobierno es la democracia representativa. Eso deriva en cómo se tiene que tomar política pública, quién tiene derecho a acceder a la justicia, cómo deben entenderse los derechos humanos, cómo debe entenderse que en la Ciudad de Buenos Aires no existe una sola democracia como a nivel nacional, que es la democracia representativa, sino existen diversas democracias. Una de ellas es la que se menciona aquí, el tema de las elecciones en villas. En la ciudad existe una democracia de organización interna de los barrios y asentamientos, que es que cada villa determina cómo organizarse internamente. Entonces hay una democracia colectiva que tiene que ver con este colectivo que son los habitantes de las villas. Existe una democracia de cómo se representan las personas en situación de calle, porque también ellos tienen una ley particular de cómo organizarse. Otro tipo de democracia es cómo se organizan los feriantes. La creación de las comunas y los consejos consultivos comunales también es una forma distinta de democracia, que son las democracias comunales. Así que no tenemos una sola forma de democracia, sino tenemos diversas democracias en la ciudad. Hemos perdido. Lo que está costando en el fuero es, en algunos casos, que se reconozca esa mirada colectiva, y principalmente en aquellos derechos que no tienen una tradición tan arraigada en la cultura jurídica argentina como es el derecho a la vivienda. Para mencionar dos casos, ¿no? Uno de los primeros casos, cuando apenas llegué aquí a Buenos Aires, fue el desalojo de 500 familias, cuando quisieron desalojarlo a las familias del sector que se conoce como la Autopista 3, que era una traza de la ciudad que el gobierno de la dictadura había expropiado para construir la autopista que une el norte con el sur. Esa autopista nunca se hizo, pero sí se realizaron expropiaciones, y esas expropiaciones abandonadas luego por el Estado fueron ocupadas por la misma familia que vivían allí o por otras familias. Al final de cuentas eran terrenos del Estado donde vivían, que ocupaban esos predios 500 familias. El gobierno, a través de decretos administrativos, ordenó el desalojo de esas 500 familias, se fue a la justicia. La justicia en primera instancia suspendió los desalojos, entendió que este era un conflicto colectivo, que no se puede entender el derecho a la vivienda como un caso individual, pero Cámara revocó, entendiendo justamente que esto no era un derecho colectivo, sino que eran derechos pluriindividuales. Y por lo tanto, ¿qué consecuencias tenía eso en la causa concretamente?
el que había acudido en defensa de esas 500 familias no había sido ninguno de los afectados. Suele pasar en estos conflictos sociales que por X razones muchas veces los propios afectados no quieren o no pueden acudir a la justicia. En algunos casos por tener miedo a las consecuencias económicas, como son las organizaciones actualmente que tienen miedo que el gobierno los demande, como le pasó a Basta de Moler, que está demandado por 22 millones de pesos, por haber parado una obra que es justamente la estación de la línea H que se va a construir en la Plaza Viar y se construyó en la plaza equivocada. O por cuestiones de represalias individuales, ¿no? Personas, colectivos que están peleando por tener algún tipo de subsidios o derechos del Estado y tienen miedo que la presentación judicial pueda tener consecuencias negativas y por tanto acuden a personas ajenas al conflicto o personas quizás que estén menos amenazadas a esas represalias estatales o empresariales. En ese caso, un diputado fue el que había presentado la demanda para la defensa de estas 500 familias. Entonces la Cámara utilizó esta argucia de decir que no eran derechos colectivos, que este conflicto social y estos lazos que se habían generado en la comunidad que estaba ya hace más de 30 años se tenían que defender individualmente. Y al determinar eso, como dije al principio, los derechos colectivos generan una acción popular en la ciudad de Buenos Aires. Al determinar que no era un derecho colectivo, esa acción popular no tenía cabida y por lo tanto tenían que ir a los propios afectados. Ese es un caso, ¿no? Que fue quizás hace 9 años. Pero no es una política que se haya dejado de lado en la ciudad de Buenos Aires. También pasó con otro desalojo, en este caso del barrio de la Esperanza. Ya hay que tener en cuenta que el fuero y los juzgados de primera instancia tenían este antecedente de la Cámara, el órgano de jerarquía superior, donde nuevamente el gobierno había iniciado el desalojo administrativo de familias que se encontraban en el barrio de la Esperanza. El barrio de la Esperanza está al lado de Piretones, dentro del Parque Indoamericano, y nuevamente se resolvió que allí estaban en juego derechos individuales y no derechos colectivos. Allí la consecuencia no fue la falta de legitimación, porque lo que se habían presentado eran los propios afectados, sí fue la consecuencia de que únicamente estaban protegidos los que habían firmado la demanda y no todo el barrio. Se suspendió el desalojo de las personas que habían firmado, que así fue una excelente resolución del juzgado de impedir el desalojo hasta que el gobierno no garantice el derecho a la vivienda. Pero con esa restricción de únicamente verse beneficiado por esa sentencia judicial los que presentaron a la demanda. ¿Cómo terminaron? O no sé si terminaron, ¿no? Pero cómo el paso del tiempo enseña que realmente es imposible no ver, en este caso de conflictos, que hayan derechos colectivos en juego. En el caso de la ESA 3, la legislatura terminó reconociendo y aprobando una ley, la ley 3396, que estableció una política pública de vivienda social para todas las familias dentro de la traza de ESA 3. En el caso del barrio de la Esperanza, que es un barrio que no está reconocido como villa, la legislatura, a través de la ley de Comuna 8, del plan de Comuna 8, la ley 5.235, reconoció al barrio de la Esperanza como un barrio a urbanizar y obligó al gobierno a urbanizar. Todavía no se ha cumplido con esa ley, pero normativamente, como lo que quizás cuesta a veces a los jueces ver que estos no son conflictos individuales, ni la sumatoria de conflictos individuales, sino que son conflictos sociales y colectivos, la propia legislatura lo termina reconociendo de esa forma. Otros casos, quizás también, quizás no tienen que ver con la legitimación, sino que tienen que ver qué se entiende por derechos colectivos. Si hablamos de que la ciudad es un bien común, cualquier decisión que tiene que ver con el aspecto de su planificación tiene que ser considerado un derecho colectivo, no solamente porque es un derecho al ambiente, sino porque justamente la ciudad, cómo se organiza y cómo se planifica, es un bien común. En ese caso, hace un par de años fuimos a cuestionar la venta ilegal de los terrenos de Casa Amarilla en La Boca, porque la decisión no había pasado por la legislatura y porque esos terrenos estaban destinados a ser un parque público. Esos terrenos fueron vendidos por la Corporación Buenos Aires Sur con autorización de Mauricio Macri para vendérselo a Angelici, presidente del Club Boca Juniors. La justicia que nos dijo que no es un amparo colectivo y por lo tanto los habitantes del barrio de La Boca no podían acudir a la justicia a cuestionar la legalidad de esa venta. Ese fue el jugador de primera instancia. Nuevamente, si uno está discutiendo el destino de los predios que van a ser parque público, ¿cabe dudas que esté discutiendo el derecho colectivo? E incluso si estos terrenos no tuvieran un destino específico, que era la ley 2240 de emergencia ambiental y urbanística de La Boca, ¿no?
Los jueces nos dijeron que no habíamos argumentado lo suficiente su carácter colectivo cuando le habíamos mencionado que hay una ley de emergencia ambiental y urbanística que estableció un destino específico para esos predios. Pero en el caso extremo de que no tenga un destino definitivo o un destino legal estos predios, ¿no? Sean terrenos ferroviarios, sin uso, sin destino. No podemos, o se puede considerar que la discusión del destino de esos predios no es un derecho colectivo, que un órgano venda sin competencias terrenos públicos de la ciudad, considerando que la ciudad es un bien común, no es un derecho colectivo. Esa gran discusión que se está dando actualmente cuando se están vendiendo decenas de tierras a nivel nacional y en la ciudad sin pasar por el Congreso o sin pasar por la legislatura. Porque justamente el temor y lo que van decidiendo los jueces es que ninguno de nosotros podemos argumentar una afectación directa por la venta de tierras públicas. A cada uno de nosotros, ¿en qué nos afecta? Con una mirada muy restringida que se vendan tierras en la boca del Estado Nacional. Si ninguno de nosotros teníamos un plan de vivienda allí, si no era un parque efectivo que nosotros vivamos cerca y lo disfrutemos. Entonces es una cuestión para mirar a futuro de cómo las cuestiones institucionales y el destino del suelo urbano tienen que ser considerados un derecho colectivo. Para ir más rápido. Otra cuestión, y esto sí es bastante negativo, es cómo se entiende la cuestión de la concentración del poder en las comunas cuando se afectan derechos de las comunas. Actualmente el fuero está teniendo una política, una jurisprudencia muy consolidada, que es que únicamente cuando se afecta el derecho de las comunas a decidir, puede ir la Junta Comunal, representado por su presidente, o el Consejo Consultivo Comunal. No puede ir ningún integrante de la Junta Comunal suelto, no puede ir ningún integrante del Consejo Consultivo, no puede ir ningún habitante de la ciudad a reclamar eso. Nuevamente, nosotros decimos que el paradigma del derecho de la ciudad es de concentración del poder, que la comuna es parte de esa concentración del poder, que la Constitución establece una democracia participativa y que la creación de la comuna es parte de ese principio director de democracia participativa. Porque eso nos impide a cualquier habitante de la ciudad a ir a cuestionar una política que está arrogándose facultades de las comunas. Y esto ha sucedido de causas muy importantes que tienen que ver con la protección de los adoquines, donde el Tribunal Superior ha dicho justamente esto, y ha hecho caer toda una causa de amparo de varios años, justamente porque lo que fueron a cuestionar eran vecinos y no era la Junta Comunal. También ha sucedido en lo que ahora seguramente todos verán en la televisión, la propaganda de Buenos Aires elige, ¿no? Esta forma de lo que decía Roberto, ¿qué entendemos por democracia? Democracia es entrar a filo y votar por qué tipo de política queremos, qué obra queremos, o es reunirnos en los consejos, en las comunas, a vernos cara a cara, deliberar y discutir cómo queremos que se gaste el presupuesto de las comunas. Esa discusión la justicia no nos permite darla porque necesita o exige que vaya el presidente de la comuna y que no puede ningún integrante de la comuna comunal a defender el derecho de la comuna. Creo que son formas que incluso para avanzar en la discusión, en la profundidad del derecho de la ciudad, tenemos que sobrepasar estos escollos que son la falta de acceso a la justicia. Por otro punto, esto para tirar más que nada preguntas para dejar pensando. Habíamos dicho que el derecho a la ciudad con respecto a derechos humanos resalta los pisos mínimos, ¿no? Y una de las grandes discusiones que se dieron en la ciudad es cuál es el piso mínimo del derecho a la vivienda. Que es qué hacemos con las personas en situación de calle cuando acuden a la justicia. El TSJ en la ciudad había dicho los paradores son suficientes, la Corte Suprema dijo no, los paradores no son suficientes, son soluciones transitorias. Se dijo que no es el contenido mínimo del derecho a la vivienda, pero seguimos sin determinar cuál es el contenido positivo del derecho a la vivienda, qué tipo de soluciones darles a esas familias que acuden a la justicia en ausencia de una política pública. Y en eso sí existe bastante falta de discusión en el fuero. El fuero sigue discutiendo cómo encontramos a la familia más pobre, si la mujer es soltera, madre soltera, embarazada, con 2 hijos, y con un hijo con discapacidad para otorgarle una solución habitacional definitiva. Yo creo que nadie de nosotros imaginamos que si alguien acude por el derecho a la salud, tengamos que contemplar eso, ¿no? Veamos si para acceder a la salud, a una operación, ver si no tiene trabajo, si es una madre soltera, si tiene 2 hijos. Eso no se nos pasa por la cabeza a ningún jurista, y no entiendo por qué sí se nos pasa de exigirle a un hombre que está en la calle que se esfuerce por conseguir trabajo, porque la justicia únicamente le va a dar un parador. Y no entiendo también por qué teniendo un código de edificación no se lo usa para determinar qué es el piso mínimo del derecho a la vivienda en la ciudad.
la legislatura ya ha establecido el piso mínimo de cuáles son las condiciones de habitabilidad necesarias que tiene que tener una persona, porque se le exige al mercado ese piso mínimo que tiene que garantizar al momento de construir. La ventilación, iluminación, superficie. Que también ahora va a haber una nueva discusión, porque en las villas, obviamente, el código de edificación no es posible que sea aplicado en su totalidad, y por lo tanto se va a hacer, ya anunció el gobierno, un código de edificación paralelo para las villas. Y nuevamente se va a dar la discusión: ¿cuál va a ser el contenido mínimo que aceptemos nosotros? ¿Cuál es el piso mínimo de habitabilidad que debe tener una persona? Por último, más una cuestión informativa, bueno, creo que se va a plantear el tema del código urbanístico. Actualmente en la ciudad de Buenos Aires se está rediscutiendo toda la planificación de la ciudad, se está rediscutiendo desde cómo se tiene que construir una vivienda hasta quizás la política urbana a nivel regional, a nivel metropolitano, porque se están discutiendo el código de planeamiento urbano y el código de edificación. Lamentablemente esas discusiones se están haciendo en forma deficitaria. Una jueza de la ciudad tuvo que determinar que el gobierno no solamente escuche a las empresas inmobiliarias, que así lo declaró la justicia, no es una acción subjetiva de las organizaciones, sino la justicia declaró que el gobierno únicamente se estaba reuniendo con las cerradoras inmobiliarias y con sus consultoras para determinar el contenido del código, y que tenía que abrir la discusión más importante de la ciudad. En ese contexto se están haciendo reuniones en las comunas, se están haciendo reuniones en las villas, y el 5 de junio se está haciendo una gran audiencia que los invito a participar, a todos los interesados en las cuestiones urbanas, en la jefatura de gobierno en Parque Patricio, que va a ser como la primera gran audiencia pública para discutir el código urbanístico. A la par, las organizaciones hemos lanzado una campaña por una carta del derecho a la ciudad, una campaña que contenga estos principios que venimos aquí contando, enumerando, justamente para contraponer que no queremos un código que siga mercantilizando y siga estimulando la especulación inmobiliaria, sino que queremos otro tipo de ciudad. Y en esa campaña ya hay, que es algo también notorio en estas cuestiones de coordinación y vitalidad democrática de la ciudad, hay más de 100 organizaciones que están apoyando la carta por el derecho a la ciudad y están rechazando este código urbanístico. Bueno, nuevamente agradecer a los organizadores de este evento por el cariño, la amistad y por estas posibilidades de repensar cómo crecemos como abogados y el derecho. Gracias.